Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de los martes. Estamos hablando acerca de la sabiduría. Ya hemos hablado y definido qué es la sabiduría. Hemos visto que la sabiduría se fundamenta, o el principio, la médula de la sabiduría está en el temor a Jehová. También hemos visto ya un contraste entre el sabio y el necio y cómo el sabio aprovecha de la sabiduría. Hoy vamos a ver cómo se basa la vida prudente en la sabiduría. Cómo se basa esa vida prudente en el conocimiento, en la sabiduría de Dios. Pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites estar bien hasta el día de hoy. Padre, nos has dado salud, nos has provisto para el sostenimiento diario, Padre. Nos cuidas y nos proteges con tus benditas manos, Padre. Gracias por tu amor, Padre, porque tu amor se derrama cada día en nosotros y lo podemos palpar en medio de las circunstancias que vivimos hoy en día, Padre. Gracias porque tú eres nuestro sustentador, el que nos mantienes en pie. Te pido que estés con cada uno de mis hermanos, Padre, y tú estés cuidando de su salud, Padre, y estés proveyendo para sus necesidades del cada día, Padre. Tú estés protegiendo sus vidas, Padre, pero sobre todo te pido que estés trabajando en nuestras vidas para que nuestra alma tenga sed de tu palabra y podamos apartar ese tiempo, Padre, consagrar ese tiempo para buscar tu palabra, para adorarte y para hablar contigo, Padre. Te pido, Padre, que tú estés guiándonos en el transcurso de este tema, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, Padre, para entender tu palabra, Padre. Estamos en tus benditas manos, confiamos en ti y sabemos que todo lo bueno proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho, el tema se titula ¿Cómo se basa la vida prudente en la sabiduría? El texto base que vamos a tener el día de hoy está en el libro de Proverbios, capítulo 14, versos 15 y 16. Proverbios, capítulo 14, versos 15 y 16. Dice de la siguiente manera: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Cómo podemos nosotros tener una vida prudente? Es necesario nosotros tomar de la sabiduría de Dios para que podamos tener una vida prudente, una vida basada en la sabiduría de Dios. Ahora, actualmente estamos plagados de información. Podemos encontrar la información de cualquier tema con mucha facilidad. ¿Por qué? Bueno, los medios electrónicos se han desarrollado tanto, el internet ha venido a facilitar mucho en el área de la investigación. Se puede compartir documentos de extremo a extremo del mundo, se pueden traducir documentos con facilidad y estamos en una era bendecida porque tenemos la facilidad de poder estudiar, de poder tener información que antes era difícil, ahora al alcance de nuestra mano. Pero junto con la buena información ha llegado lo que se conoce como la desinformación, aquella información falsa cuyas fuentes son de dudosa procedencia, aquellas personas malintencionadas que suben información que en vez de guiarnos a una mejora distorsiona la situación. La información es algo muy valioso hoy en día y para Dios también es valiosa la información y sabe que esta información influye en nuestra vida de tal forma que puede llevarnos a vivir larga vida o también puede dañar nuestra existencia. Por eso, el día de hoy, en el verso que estaremos estudiando, vamos a encontrar al menos dos invitaciones de parte de Dios. La primera es: Dios nos invita a ser prudentes en la información que nos llega. Nosotros debemos ser prudentes al recibir la información. Dice nuestro texto clave: el simple todo lo cree. Y este es el problema de aquel que no es dado a verificar las fuentes, aquel que recibe cualquier tipo de información y simplemente lo adopta, lo reproduce y no se toma la delicadeza de revisar si las fuentes realmente son fiables. Nosotros no debemos ser así. Tenemos un ejemplo bíblico muy claro, que es el caso de los hermanos en Berea, citado por Pablo, los cuales escuchaban el mensaje de Pablo
y no lo tomaban sin antes verificar si lo que decía Pablo realmente era cierto. Y es que en el tiempo de Pablo, el poder verificar esa información en las escrituras era algo complicado. Habían pocas copias acerca del Antiguo Testamento y tenían comúnmente que recurrir a una sinagoga y solicitar algunos rollos y buscar en el rollo la información que se citó por el apóstol para verificar si realmente las cosas sucedían o sucederán así. Requería un esfuerzo, necesitaba un interés verdadero, necesitaba ese deseo de conocer la verdad de Dios. Hoy en día, muchas personas han perdido ese interés verdadero por las cosas de Dios. Muchos cristianos escuchan el mensaje, lo adoptan simplemente sin verificar si lo que se les ha enseñado es verdadero. Y es que los únicos responsables somos nosotros. Nosotros no podemos justificarnos delante de Dios diciendo, así fui enseñado en la infancia, mis padres creían eso y yo adopté simplemente ese conocimiento. Nosotros somos responsables porque Dios nos ha dado su palabra por escrito para que nosotros vayamos y tomemos de ella la sabiduría y aprendamos cómo conviene que vivamos. Por eso nosotros somos responsables de la información que recibimos y Dios quiere que nosotros seamos cuidadosos con aquello que alimenta nuestras almas. También sucede que a veces somos abiertos a todo tipo de sabiduría y sabiduría no basada en las escrituras, consejos que a veces pueden ser bien intencionados pero que realmente no son conforme a la voluntad de Dios, porque la sabiduría del hombre ha sido distorsionada por causa del pecado. Dice las escrituras en Romanos que profesando ser sabios realmente se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no le dieron la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no buscaron a Dios ni le dieron gracias. Y entonces su mente fue tornándose una mente reprobada. El humano que está sin Cristo, el hombre natural, como menciona Pablo, no razona en las cosas espirituales, porque no puede. Porque para entender las cosas espirituales se necesita la influencia del Espíritu Santo. Así que a veces las personas pueden venir con un buen consejo, según ellos, pero muy distantes a lo que el Señor dice en su palabra. Por eso los creyentes debemos ser conocedores de la palabra de Dios. Usted debe hacer un esfuerzo para separar un tiempo y poder estudiar con cuidado la palabra de Dios, de tal forma que usted pueda detectar cuando algo es palabra de Dios o cuando hay una información falsa. Un amigo banquero decía que a los cajeros se les entrena para conocer el billete verdadero. Y ellos están en contacto por mucho tiempo con el billete verdadero, conocen de qué material está hecho, cómo se siente al tacto, qué tamaño tiene, cuáles son los emblemas, dibujos y demás medidas de seguridad que trae el billete. Y están tan relacionados con ese billete que a la hora de recibir dinero, y ellos están contando, con el simple tacto pueden detectar cuando un billete no es verdadero, porque han tenido mucho contacto con el verdadero. Nosotros debemos aprender esta técnica, debemos desarrollar mucho contacto con Dios, debemos tener mucho tiempo en la presencia de Dios, debemos estar tan familiarizados con la palabra de Dios que cuando llegue un consejo contrario a la voluntad de Dios, podamos tener la habilidad de detectar lo que está mal. Por eso, Dios nos invita a que busquemos la sabiduría. Si nosotros vamos al capítulo anterior, capítulo 13, verso 16, ahí mismo en Proverbios, podemos leer de la siguiente manera: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Si nosotros queremos ser prudentes, si queremos tener una vida de prudencia, debemos basar esa prudencia en la sabiduría de Dios. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Hermanos, no debemos actuar a la ligera. Solamente los necios actúan a la ligera. Debemos ser prudentes en nuestro hablar, en nuestro actuar. Debemos estar en constante contacto con nuestro Señor y estar dispuestos a
cualquier cosa que necesite cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, basamos nuestra prudencia en la sabiduría de la palabra de Dios. El necio simplemente no sale de ese círculo vicioso. El necio no solamente no busca la verdad, no verifica las fuentes, sino que se enterca en que lo que él cree, piensa, siente, eso es lo auténtico. Desgraciadamente también el necio sufrirá las consecuencias. Y nosotros verificamos ahí en Proverbios mismo, pero en el capítulo 22, verso 3, podemos leer de la siguiente manera: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nosotros debemos ser personas prudentes, avisadas, personas que escuchan las advertencias, verifican las fuentes y entonces toman medidas. El necio se queda en su necedad y sufrirá las consecuencias. Hoy en día estamos en medio de lo que se llama una pandemia. Todo el mundo está afectado por el COVID-19. Nosotros tenemos ciertas instrucciones, medidas sanitarias que seguir para evitar un contagio. Y sabemos que hasta ahorita esta enfermedad es altamente contagiosa. Entonces se nos ha pedido algunas medidas de seguridad. No salga usted de casa si no es necesario. Salgan solamente a lo esencial. Muchas personas no hacen caso a este consejo y entonces salen de forma imprudente a festejar o a hacer algunas otras actividades no esenciales y luego ven las trágicas consecuencias. Luego también se nos ha pedido que usemos cubreboca. Algunas personas creen que su sistema inmunológico es tan fuerte que podría resistir cualquier enfermedad y no tienen ese cuidado y luego sufren las consecuencias. Tenemos que aprender, hermanos, a ser avisados, a ser gente prudente, que escucha, verifica y entonces vive el consejo con tal de evitar un problema mayor. Se ha escuchado también que algunos han dado malos consejos en medio de esta pandemia, como por ejemplo tomar desinfectantes para matar el virus, los que ya están contagiados. Y algunos han tomado cloro y otras sustancias que han dañado su organismo. Debemos ser sabios. Por eso la Biblia dice que el hombre de Dios debe ser un hombre sabio, un hombre que siempre está verificando las fuentes, que no adopta todo lo que llega a él. Él busca la verdad porque el creyente es un baluarte de la verdad. La iglesia es el baluarte de la verdad y nosotros como parte de la iglesia debemos estarnos cultivando con la verdad para hablar solamente la verdad. Es necesario, hermanos, que nosotros seamos personas que busquen a Dios, que busquen su consejo y que constantemente nos estemos alimentando con la verdad. El verso 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. La segunda invitación que podemos encontrar, Dios nos invita a ser temerosos. ¿Temerosos de qué? Temerosos de Jehová, temerosos de Dios. Hemos dicho que el principio de la sabiduría se basa en el temor a Dios. Así que tengamos siempre en cuenta que Dios, a Dios y busquemos no deshonrarlo con nuestras vidas. Muchas veces vivimos vidas a la ligera. Andamos con la carrera diaria y no nos detenemos a analizar qué tanto estamos honrando a Dios con nuestras vidas. Debemos recordar que somos llamados a glorificar el nombre de Dios. Somos llamados a ser testigos del Hijo. Somos llamados a ser santos. Al menos eso nos enseña el libro de Efesios en su primer capítulo. Nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. De tal forma que todos aquellos que hemos llegado a Cristo Jesús para ser salvos, hemos sido preparados también para desarrollar buenas obras que Dios ha puesto en Cristo para que vivamos esas buenas obras cuando llegamos a sus pies. Así que si usted escuchó el mensaje de salvación en alguna ocasión y decidió creer en Cristo Jesús como su suficiente Salvador, ese día usted pasó a ser parte de la familia de Dios y usted tiene la responsabilidad de vivir esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano.
Su vida debe estar buscando ser un ejemplo en todo momento. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imiten a todos aquellos que buscan imitar a Cristo. En otras palabras, somos llamados a ser imitadores de Cristo. Cada uno de nosotros debemos procurar ser de honra y gloria a Dios. Desgraciadamente hay personas, creyentes, que no viven una vida de santidad. Hay creyentes que no supervisan su camino, no cuidan sus vidas, no se detienen a pensar si realmente son de honra o de deshonra. Y en ocasiones estas personas dan tan mal testimonio que el nombre de Dios es vituperado por su causa. Nosotros, hermanos, debemos ser prudentes. Debemos estudiar nuestra vida en base a la sabiduría de Dios. Y entonces ver si realmente estamos honrando a Dios con nuestras vidas. Y si no fuera así, si no estuviésemos honrando a Dios con nuestras vidas, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice el verso 16, el sabio teme a Jehová, sabe quién es Él. El sabio conoce a su Dios y sabe que es un Dios justo y no va a dejar pasar ninguna injusticia. Él emitirá juicio y entonces teme de vivir una vida que no agrade a Dios. Dice, teme y se aparta del mal. Cuando el que ama a Dios se da cuenta que va por un mal camino, inmediatamente busca enderezar esa senda. Busca encauzarse otra vez en el camino que Dios ha determinado para sus hijos. ¿Por qué? Porque conoce a su Dios y sabe que es algo muy duro oponerse a un Dios vivo. Sabe que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y que no dejará nada impune. Él emite juicio y entonces el Hijo de Dios busca a Dios y cuando se encuentra que está por mal camino, se postra, se pone de rodillas y pide perdón a Dios y busca restaurar ese detalle con Dios y busca estar en paz con Dios y rectificar su camino, no solamente porque le ama, sino que también ama a sus semejantes y busca dar un buen testimonio con su vida. Así que si usted es un hombre sabio, debe conocer el temor a Jehová. Y si teme a Jehová, debe buscar apartarse del mal, porque esa es una vida prudente. El insensato, recuerden, es necio y no busca cambiar. El insensato dice, yo soy así, acépteme como soy. Y luego, cuando viene la calamidad, sufre las consecuencias. Dice, el insensato se muestra insolente. No solamente sufre las consecuencias, sino que también es insolente y confiado. Cree que nada le va a pasar. Cree que va a salir librado de la situación. Y luego se afronta con las consecuencias y en vez de reconocer que él es merecedor de lo que está sufriendo, voltea a ver hacia Dios y le reclama. Y dice, ¿por qué estás permitiendo que esto ocurra en mi vida? ¿Por qué tú permites que yo sufra si tú eres un Dios de amor? ¿Cómo permites tales cosas? Sin ponerse a ver que Él es merecedor de lo que está viviendo. Las advertencias Dios nos las da con tiempo. El hombre sabio que analiza sus caminos, el hombre sabio que busca constantemente a Dios y su consejo, descubre esas advertencias y se detiene a tiempo. Pero el hombre necio no. El hombre necio, a pesar de ver las advertencias, continúa en el camino, sigue obstinado y luego le reclama a su Creador. Viene a mi mente aquel momento en que Adán y Eva están frente a Dios y Adán le dice, la mujer que tú me diste. Hubiese sido mejor que Adán aceptara la culpa que tuvo al tomar de ese fruto prohibido y comerlo. Hubiese sido mejor que él se arrepintiera, pero tuvo una actitud necia y aún le echó la culpa a Dios. Le dijo, tú me diste esta mujer y si no me hubieses dado esta mujer, yo no hubiese pecado. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos haciendo esto. Cuando nos va mal en la vida, le decimos, Dios, esa es tu culpa. Cuando las cosas no suceden bien, cuando hay problemas familiares,
Cuando hay problemas de salud, problemas en el trabajo, volteamos a ver a Dios y le decimos, tú permitiste esto, es tu culpa. Nos enojamos con Dios, dejamos de ir al templo, decimos, no voy a ir, estoy mal, no voy a ir. Cuando en la realidad es cuando más necesitamos a Dios. Porque si somos sabios, nos acercaremos a Él buscando su consuelo, buscando su sabiduría, buscando la prudencia. Pero si somos necios, nos airamos en contra de Dios y creemos que de alguna forma podemos castigarle, podemos presionarlo para que cumpla nuestro capricho. Pero Dios no es ese tipo de persona. Dios no es como el hombre. Dios permanece fiel, permanece en su justicia, permanece siendo un juez que no se inclina por ningún lado de la balanza, sino que se inclina por el lado de la justicia y la verdad. Así que no seamos insensatos, no seamos como el insensato que es insolente y confiado. Aprendamos de Dios y tomemos su consejo. Busquemos siempre verificar toda enseñanza. Busquemos siempre ir a su palabra en busca de la verdad. Busquemos cada día aprender de su sabiduría para que cuando llegue la mentira la podamos detectar fácilmente. No solamente eso, escuchemos sus advertencias. Busquemos honrar a Dios. Tengamos ese santo temor de tal forma que nuestras vidas se vayan moldeando a la forma que Él desea y glorifiquemos a Dios a través de nuestras vidas y no seamos necios y no busquemos ir y reclamar y pelear con Dios, sino al contrario, entender que a veces pasan las cosas porque hemos sido necios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque muchas veces somos como niños tercos que no quieren dejar el pecado, pero tú con tu amor constantemente nos quieres demostrar un camino mejor, un camino de excelencia. A veces nos resistimos y queremos seguir en ese pecado, Padre, pero tú sigues hablando en nuestros corazones y en ocasiones permites las pruebas para que nosotros comprendamos, porque como buen padre, como un padre que ama, a veces tienes que azotar a tus hijos para que comprendan. Padre, guíanos en tu sabiduría y ayúdanos, Padre, a andar por las sendas de justicia. Permítenos tener ojos que puedan ver con claridad el pecado y alejarnos de él. Que nuestra alma tenga sed de ti, que te anhelemos, como dice el salmista, que tu palabra sea dulce a nuestro paladar, que sea algo que nos deleita, que amemos. Padre, ayúdanos a ser creyentes que están fundamentados en tu palabra y no fundamentados en falsas enseñanzas, en sabidurías humanas, Padre, las cuales muchas veces están alejadas de tu verdad. Padre, ayúdanos a ser creyentes fieles. Ayúdanos en medio de esta lucha en la que estamos, en medio de esta pandemia. Padre, protege a tus hijos. Padre, en medio de esta pandemia, ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a ser prudentes y a escuchar consejo. Gracias por tu amor y misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir nuestro tema de la sabiduría el próximo martes, si Dios nos permite.